Buenas tardes a todos. Nosotros, como integrantes de una red de colegios maristas de Chile, nos trabajamos a través de un programa, de un modelo de pastoral y solidaridad. La verdad que para nosotros, como Instituto San Fernando, nos regocija estar aquí porque en el primer encuentro, el primer congreso de solidaridad, nosotros también salimos ganadores de un proyecto que se llamaba Escuela Rural, y en esa oportunidad también me tocó a mí acompañar a la persona que iba a exponer en el edificio Diego Portales. Así es que de verdad que para nosotros es algo importante, porque quiere decir que hemos ido caminando en ese aprendizaje y en ese concepto de solidaridad que la congregación de los hermanos maristas nos va pidiendo. Este año, por sobre todo, hemos estado trabajando en el proyecto de aprendizaje y servicio. Y en ese tema se ha ido ayudando a los docentes con capacitación en aprendizaje y servicio y en derecho a los niños. Nosotros tenemos un leitmotiv que es el más importante, el de nuestro fundador. Aquí se ha repetido mucho: para educar hay que amar. Amar por sobre todas las cosas, amar la diversidad, amar la diferencia y a todo nivel. Y por eso hoy día José, que es profesor de nuestro colegio, él va a exponer este aprendizaje y servicio que se realizó en la comuna de Chimbarongo. Recuerden ustedes que nosotros en este minuto somos los únicos provincianos, sí, pero orgullosos de ser provincianos. José. Muchas gracias. Buenas tardes. Les voy a presentar un poco el proyecto. Como ustedes vieron, era un proyecto que tenía una cantidad considerable de objetivos. Muchos, por desde... Sin embargo, aquí nosotros vamos a comprender que con una actividad muy sencilla se pueden integrar diversas competencias, como también habilidades que pueden desarrollar los niños en la formación de la ciudadanía, que es la impronta de los proyectos de aprendizaje y servicio que nosotros hemos comenzado a desarrollar. Como ustedes ven en el centro, aquí hay una imagen de la Buena Madre, ya la imagen de los maristas. Y es una imagen muy particular porque, a diferencia de otras imágenes de la Virgen, tiene el niño con el dedo en la boca, ¿ya? Una imagen maternal, una imagen distinta, una imagen de cercanía de la fe. ¿Por qué razón también tiene esto un talante un tanto religioso en el encuentro? Porque muchas veces los jóvenes y los niños comienzan a separar la solidaridad, la práctica de la justicia, como también de lo que es religioso. Sin considerar que también la Iglesia Católica, a pesar de todos los problemas que han existido a lo largo de la historia, también se ha preocupado por el tema de la dignidad del humano. El contexto. Anualmente, el Instituto San Fernando, al igual que todos los colegios maristas, todos los cursos desarrollan un proyecto solidario y un proyecto cultural. Todos. Hasta hace poco tiempo estábamos desarrollando lo que eran llamados proyectos 14, que tenían en algunos casos una intención más asistencialista, sin ser malo. Sin embargo, también acudiendo a un llamado de Gesta, que es la Fundación Marista por la Solidaridad, comenzamos a desarrollar estos que son llamados proyectos de aprendizaje y servicio, que va generando una unión con lo pedagógico, lo curricular, como también con la solidaridad, usando también esto como un mecanismo para la formación de una responsabilidad social de los estudiantes. Entonces nosotros estamos cambiando el paradigma de hacer solidaridad y de formar solidaridad en el colegio. Nosotros trabajamos con la Escuela Romeral de Chimbarongo, que es una escuela de sector rural, con niños que están pasando por un alto nivel de vulnerabilidad, tanto así que una vez conversando con la profesora nos decía que los niños el único alimento que tenían era el que recibían en el colegio, y que muchas veces cuando llegaban a sus casas no había nadie, y que incluso más de alguno solamente se educaba con los abuelos porque los papás estaban pasando por una condena. Entonces son personas que también tenían
mucha carencia y también mucha necesidad. Ahora bien, el tema de la formación que se buscaba no era como ir y socorrer a la pobre persona que necesita, no, sí. El tema era reconocer la dignidad de la persona, como otro, igual. Entonces, nosotros, como tenemos proyectos solidarios, proyectos 14, buscábamos también unir el proyecto cultural que tienen que desarrollar todos los cursos una vez al año, que es visitar un establecimiento, una institución emblemática. Quisimos unir esto, el proyecto de aprendizaje y servicio, haciéndolo un solo proyecto. Entonces buscamos también la cultura como un medio de evangelización, ¿ya? Y de encuentro. Esto también nos permitía a nosotros generar un cambio en la forma de concebir la solidaridad, no solo como toma, aquí tienes una botella de agua, sino que ven y participemos juntos de algo que nos puede permitir a nosotros crecer. Proyecto de aprendizaje y servicio. La ficha técnica. Esto tuvo 3 visitas durante el año. La idea era unir 3 disciplinas, ya 4 personas. La primera, que era tecnología, la segunda de comprensión del medio social, natural, y la tutoría junto con las clases de religión. Como ustedes ven aquí está la red de contenidos. Nosotros vimos primero con los niños viendo cuáles eran las cosas que ellos estaban viendo en ciencias y comenzamos a ver los sistemas del cuerpo. Entonces, en función de eso, tenemos aquí lo que son la red de contenido de cada uno de ellos. Centrando también el tema aquí en cultura religiosa en cuanto al reconocimiento de la persona en cuanto persona, ¿ya? Para que se lograra cambiar la concepción de mira, toma, te estoy entregando algo, sino que cambiándolo a estar con el otro, ¿ya? Un nivel real de empatía. Este proyecto tiene 3 etapas y a su vez sus etapas tienen subetapas. La primera etapa es de formación y preparación de material. La otra es de aplicación del proyecto y la tercera es de evaluación, que a su vez está vinculada a las otras 2 etapas. La primera, que es la de formación, que es la que tenía que acompañar y que ya se describió de cierta manera, es el tema del valor de persona, el valor de sociedad, cómo podemos construir juntos, que las otras personas no son distintas, solamente han tenido menos posibilidades y que nosotros tenemos que crecer con ellos. Quitando también el sesgo de que en algunos casos la pobreza es porque la gente es floja, que en algunos casos podía ocurrir, y de hecho también ocurrió, pero después de esto hay un cambio de la visión de los niños. Se hizo con un quinto B, ¿ya? Un quinto básico. En ciencias naturales los niños vieron el tema de los sistemas del cuerpo, que fue pasado y evaluado también por la profesora de ciencias Marisol. En educación tecnológica comenzaron a crear las distintas maquetas de los sistemas del cuerpo, ¿ya? De manera tal que esto permitiese optimizar el tiempo, para que los niños no tuvieran siempre que hacer algo extra en la casa, sino que usando el tiempo de la clase y evaluarlo como corresponde. Y la última es la evaluación que cada uno de los niños hacía, tanto al trabajo que ellos hacían, al proceso, cosas que había que innovar dentro de estos distintos procesos de la primera etapa. En la ejecución tenemos 3 etapas. La primera es el acercamiento, la segunda es la experiencia pedagógico-cultural y la tercera es una vinculación con la cultura, que fue una visita al Museo de Colchagua, que está en Santa Cruz, de la Fundación Caldoán. Primera etapa. Un profesor viaja a los niños, viajamos todos a Chimbarongo a conocer la realidad de los niños. En este se tuvo una dinámica donde ellos tienen como el tema de entrevistas, como para conocer, romper un poco el hielo, ¿ya? Entonces, compartimos el desayuno con ellos y creamos un gran collage, que es esto que ustedes ven aquí. Dividimos a los niños en grupos para crear un tema de pensar positivo. ¿Por qué pensar positivo? La experiencia, cuando fui a conocer el lugar y a los niños, ellos decían, uno preguntaba su nombre y decía,
bueno tío, yo estoy aquí y tengo tantos años, igual estoy un poco atrasado y si Dios quiere el próximo año paso a sexto. Si Dios quiere paso a sexto. O sea, había pocas esperanzas personales sobre lo que ellos podían lograr. Tal vez esto podía dar un pequeño granito de arena que ellos pudiesen tener un poco más de autoestima, ¿no? Creamos el gran collage, se juntan las piezas, cosa que les costó un poco, porque como eran cartón piedra, tenían que unir, tipo rompecabezas, entretenido. Primera experiencia. También. En la segunda experiencia, un profesor de nuestro colegio fue a buscar a los niños a la escuela rural para invitarlos a nuestro colegio. Desarrollamos una oración. Después, nosotros tuvimos en un pasillo una experiencia cultural y pedagógica donde los niños comenzaron a presentar las maquetas de los cuerpos y de los sistemas del cuerpo, y los niños del otro colegio podían reforzar los contenidos de aprendizaje que habían ya sido pasados por la profesora del colegio. Luego de eso, nosotros vamos a lo que nosotros denominamos la casa de jornada, donde cada colegio preparaba una presentación. Ellos hicieron folclore, y nosotros hicimos algo de teatro. Luego, en este encuentro, nosotros fijamos el encuentro por medio de marcar las manos en un gran lienzo. Con el lienzo nos quedamos nosotros y con el collage gigante se quedaron ellos en su colegio. Si fuese posible, pudiese presionar esta imagen para ver un video. Aquí ustedes se van a acordar un poco de un comercial, no por el contenido, sino que por lo que van a tener que hacer, que es doblar un poco la cabeza. Si ustedes se fijan ahí, los niños rieron un poco por lo que caía, ¿no? El tema es que esto también hace que sea un poco más lúdico el tema de cómo comprender un poco las ciencias. Aquí luego pasamos a la última parte, a la última etapa de nuestro proyecto, que era la visita al Museo de Colchagua de la Fundación Cardún, o Cardoen como es más conocida. La idea de esto era poder vincular todas las etapas que nosotros habíamos ya vivido con los niños. Ciertamente lo pedagógico puede ser que no tenga tanta relevancia en cuanto a buscar contenidos significativos en el aprendizaje. Sin embargo, hay un cambio que es el énfasis de este proyecto, el cambio en la visión de solidaridad, ¿ya? Y a partir de esto también generar un cambio significativo en la visión de cómo se construye y de cómo estos niños el día de mañana, Dios mediante, y su esfuerzo también, logran tener cargos públicos, cómo ellos van a pensar verdaderamente el tema de generar políticas públicas para todos. Se cambia la visión, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos 3 experiencias de alteridad en cuanto a lo solidario. La alteridad, que quiere decir que yo reconozco a las personas que están frente mío, tal cual, ¿ya? No en cuanto a lo que posee, sino en cuanto a lo que es persona, que era lo que se pasaba también en los contenidos de aprendizaje. Se une a lo curricular y es una experiencia de reflexión. Aprendizaje-servicio. ¿Por qué hacer aprendizaje-servicio? Nosotros consideramos que hacer aprendizaje-servicio es una de las áreas que también puede potenciar el área del área curricular, en cuanto hay una innovación, en el cuanto se va formando la persona para generar un solo discurso en distintas asignaturas. Por ejemplo, vamos a decir, el profesor de religión, como es el profesor que habla de Dios y de esas cosas de la iglesia, el que hable de la solidaridad. Sin embargo, la solidaridad tiene que ser un discurso de todos, tiene que ser unido y reforzado por todas las disciplinas de aprendizaje. Eso hace que los niños puedan hacer que este cambio paradigmático de la solidaridad sea aún más potente. Es distinto que lo hable un profesor a que lo hable el conjunto. Esto está en función de una formación integral. El tema del sentir espiritual, el tema de sentirse también miembro de una comunidad, de construir
es una vinculación también de menor asistencialismo, en el sentido de que los niños ya saben que no van y van a entregar, como decía, la botella de agua, sino que van a estar con, compartir con, saber quién es, mantener este tema de lazos, ¿no? Y lo último es el tema de la formación de la ciudadanía, que es un proyecto bastante largo en el recorrido y que se tiene que formar durante toda la educación. Cito aquí a 3 citas de María Nieves Tapia, que es una de las personas que organiza CLAIS en Argentina, que dice, citando a 3 autores: la educación para la democracia requiere que la escuela se convierta en una institución que sea, provisionalmente, un lugar de vida para el niño, en la que éste sea un miembro de la sociedad, tenga conciencia de su pertenencia y a la que contribuya. O sea, ya no soy solamente sujeto que recibe contenidos de aprendizaje, sino que a través de mi vida y de mi experiencia, y a partir de su propia reflexión, puede también participar y construir junto a otros. En el aprendizaje-servicio se propone modificar la realidad, aún acotadamente, desde los saberes y competencias que pueden desarrollar los propios protagonistas. Es justamente en el protagonismo de los estudiantes, en la transformación de la realidad y su reflexión sobre sus prácticas y aprendizaje, que el aprendizaje-servicio se aleja de lo que Freire denominó educación bancaria y puede... Se quedó dormido. Y puede contribuir a una educación liberadora, que era muy similar a lo que decían personas en ponencias anteriores. Se empodera para construir. La pedagogía del aprendizaje-servicio, a diferencia de ciertas propuestas que se agotan en el diagnóstico, el debate y la denuncia, se caracteriza justamente por articular la adquisición de conocimientos y la reflexión sobre las condiciones sociales como la práctica de transformación de la realidad. Bien, simplemente cerrar con algo que consideramos súper importante, que es cómo vamos caminando en esto de solidaridad. El superior general de la Congregación de los Hermanos Maristas habla de las 3 S maristas: servicio, silencio, que se relaciona con ese aprendizaje que hace cada uno de nuestros alumnos en el corazón, ese aprendizaje significativo, y la solidaridad. Entender el aprendizaje-servicio como una entrega de bajarnos y de encontrarnos con el otro. Muchas gracias, darle gracias a José, les invito a dar un aplauso a José Vázquez, nuestro profesor.